¿Qué tal, queridos hermanos de Santiago del Estero, tanto de Santiago Capital, la iglesia de Calle Libertad, como la iglesia Esperanza, de la banda ahí en el norte de nuestro país, en Santiago del Estero? Agradezco a Dios. Gustavo Mulki, mi amigo, me pidió para que pueda cantar esta canción por el tema que él va a tocar compartiendo con ustedes, ¿sí? Y realmente esta canción habla de Romanos 8, ¿no? Dice que la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y al pensar en lo que es vencer, ¿no? Yo digo gloria a Dios y gracias a Dios, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ha vencido al que tenía el poder de la muerte, a Satanás, dice la Biblia, ¿no? Y podemos decir gracias a Dios porque Él venció al que tenía la autoridad de condenarte para siempre, a vos y a quien te habla, Adrián. Por eso quiero compartir esta canción y ojalá que cuando escuches el mensaje de la palabra de Dios a través de Gustavo, realmente puedas recibir la libertad de aquel que venció por amor a vos y por amor a mí. Que Dios les bendiga. Muy bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias una vez más por estar con ustedes. Gracias al pastor Alfredo Fernández por permitirme otra vez compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio y un honor el poder ser parte de sus vidas y poder compartir el mensaje de salvación en esta noche. En esta oportunidad me gustaría tocar un tema que es actual, que tiene a todo el mundo involucrado, que tiene a todo el mundo afectado y que tiene a todo el mundo guardados en sus casas. Sí, estamos hablando de la pandemia, del famoso coronavirus. Este coronavirus que empezó como un virus y que se transformó en una pandemia, que significa que se expandió por todo el mundo, afectando a cada persona de este planeta, sin excepción, y haciendo estragos en muchas ciudades, causando la muerte. Este virus que paralizó al mundo, paralizó las economías, paralizó las actividades, paralizó las reuniones de los creyentes, de las iglesias, de los comercios. Y lo más grave que el hombre no pudo conseguir todavía un antídoto o una vacuna efectiva para poder contrarrestar. Este virus, llamado que se convirtió en pandemia, está causando estragos en este mundo, en esta sociedad, y no tenemos una fecha cierta hasta cuándo más o menos podremos tener un poco más de libertad. Lo importante de que sabemos es que tiene síntomas, uno puede identificar la enfermedad a través de esos síntomas, y hay otras personas que son asintomáticos. ¿Qué significa? Que a pesar de no tener los síntomas evidentes de esta enfermedad, sin embargo el virus lo pueden tener y son agentes de contagio. Esta es una situación realmente alarmante a nivel mundial. Pero no es el tema ese con el que te quiero cargar, porque seguramente estás abrumado, como todos nosotros, en este tiempo, en esta situación. Sino que quiero hablarte en esta oportunidad de otro virus que también se convirtió en una pandemia, que también alcanza a todo el mundo sin distinción, a diferencia de que este virus del que te voy a hablar es implacable, tiene 100% de mortalidad. Y no solamente tiene 100% de mortalidad, sino que este virus lo que tiene de especial es que es un virus espiritual. Este causa dos tipos de muertes, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando, aparte de la muerte literal física, estamos también hablando de una muerte espiritual. Y usamos la palabra muerte en otro sentido también, que tiene otro significado, que significa separación. Cuando una persona muere, se va a este mundo, se separa. Su espíritu, su alma se separan de su cuerpo. La diferencia es de que si espiritualmente estamos muertos o separados de Dios a causa del virus, que lo voy a nombrar enseguida, vamos a pasar a una eternidad, pero a una eternidad eterna separada de Dios. Y lo peor de este virus es que esa eternidad, si tú estás separado de Dios, vas a terminar en un infierno literal, que es el lugar donde van todas las almas que no están en comunión con Dios. Este virus
virus espiritual, tiene un nombre que seguramente cuando lo escuches te vas a sentir identificado. Y si no es así, vamos a ir viendo los síntomas que este virus, que se convirtió en pandemia porque alcanza a todo el mundo sin excepción, cuando veamos los síntomas seguramente te vas a sentir identificado. Este virus se llama pecado. Vos me dirás, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es todo aquello que desagrada u ofende a Dios. Vos me dirás, bueno, todos somos de alguna manera pecadores. Sí, es cierto, la Biblia dice que todo el mundo está bajo pecado. Es más, la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y de ese hombre luego pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. O sea que el mundo, la humanidad, hablando de las personas, están encerradas en pecado, separados por este virus que nos separa del Dios Altísimo. Nosotros vamos a ver algunos síntomas de ese virus para que tú puedas comprender, pero me gustaría llevarte al origen de este virus. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo comenzó? ¿Y cómo se transmitió a toda la humanidad? Pero la peor noticia de que este virus espiritual literalmente te mata y literalmente te lleva al infierno. Si es que no descubres o no encuentras el antídoto que el mismo Dios proveyó para ser libres de la consecuencia de este virus que se llama pecado. Me gustaría llevarte a las Sagradas Escrituras para que podamos ver cuándo se inició, en dónde comenzó este virus que se convirtió en pandemia, de las cuales nosotros somos herederos de ese virus. Y quisiera llevarte a que leamos en Génesis, en la Biblia, en el capítulo 3, y vamos a leer unos cuantos versículos para tener una idea de lo que estamos hablando. Me gustaría que sigas en tu Biblia la lectura y podamos comprender juntos. Vamos a ver Génesis capítulo 3, el versículo 1, que dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, estamos en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios, dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me engañó y comí. Vamos a leer hasta ahí nomás para tener un panorama de lo que estamos hablando. Resulta que el primer hombre Adán y la primera mujer Eva tenían unos mandamientos en el huerto cuando fueron creados. Recordemos que ellos fueron creados sin pecado, con una vida eterna por delante. Dios le había dado unas enseñanzas de que todo árbol podían comer, salvo del árbol del bien y del mal. Ellos no podían comer ese árbol. Así fue, como acabamos de leer, que ellos desobedecieron a Dios y tomaron y comieron ese fruto prohibido. ¿Qué quiero sacar de este relato? Quiero ver cuáles son las actitudes y cuáles son los síntomas que ese virus que comenzó en ese momento de la desobediencia se empezó a expandir. ¿Y cuáles son los síntomas que mostramos que nosotros podemos aprender hoy? Cuando Adán escucha la voz de Dios, las actitudes que tiene, dice que escuchó la voz de Dios y se escondió.
¿Por qué se escondió Adán? Bueno, porque fueron abiertos sus ojos y comprendió que había desobedecido, y que no solamente eso, sino que sintió vergüenza por haber desobedecido y al escuchar la voz de Dios que venía a encontrarlo. Si ahí encontramos una contradicción, porque si Dios estaba todo el día con ellos en el huerto y de pronto lo busca, ¿cómo puede ser que no lo haya visto, no se hayan encontrado? Resulta que Adán, al sentirse desnudo, tuvo vergüenza y se escondió. Sabía que no podía engañar a Dios, por lo tanto tuvo miedo y se escondió. Y no solamente eso, sino que después, leyendo en el relato, vemos que se cosieron hojas al verse desnudo, cosieron hojas de higuera y se taparon su vergüenza. Ellos, al encontrarse ante la voz de Dios, se sintieron desnudos, se sintieron avergonzados y trataron de tapar su vergüenza. Al haber desobedecido a Dios, Dios pronunció una serie de consecuencias a causa de esa desobediencia, que tú la puedes leer después para entrar en el contexto. Pero sobre el final de esas consecuencias por su pecado, que ellos fueron sacados del paraíso, Dios dio la provisión. A pesar de toda la desobediencia, Dios le dio una luz de esperanza y le dio la provisión para su desobediencia, cuando en el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El mismo Dios que estaba dando una serie de consecuencias por la desobediencia, pero también les dio las vestiduras y les dio unas túnicas. Aquí en el hebreo original se llama la palabra cotonas, que significa unas túnicas largas para tapar la vergüenza que ellos a partir de ahora sentían y que ahora tenían que trabajar en la tierra y tenían que sufrir dolor y un montón de serie de consecuencias a causa de su pecado, de su desobediencia. Bueno, en esto se cumple lo que literalmente la Biblia nos habla de que la paga o la consecuencia del pecado, o sea, la retribución por el pecado, es la muerte. Porque Adán y Eva habían sido creados en vida eterna. Y resulta que por desobedecer, Dios le dijo: puedes comer de todo árbol, pero el día que comas del árbol del bien y mal, de cierto morirás. Ahora, si bien es cierto, no murió en ese momento, pero hubo una separación espiritual con Dios, porque fueron sacados del paraíso, de su comunión con Dios, fueron sacados. Y ahora sí tenía una fecha de vencimiento, un día se iba a morir. Literalmente se iba a morir. ¿Qué te quería decir con esto? Pero Dios no los dejó ahí, sino que les dio la provisión, les dio una esperanza. Y en la provisión de las túnicas nos está dando un mensaje de esperanza también para nosotros. ¿Qué queremos hablar con este tema y qué debemos decir? Queremos identificar los síntomas con respecto al otro virus que tenemos nosotros, que heredamos, porque la generación que vinieron después de Adán y Eva, fuera del paraíso, lejos de Dios, separados por el pecado, nacieron y nacimos hasta el día de hoy contagiados con ese virus, a tal punto que contaminó al mundo entero. Pero resulta que nosotros muchas veces nos creemos asintomáticos. Sin embargo, a pesar de saber que estamos enfermos, muchas veces nos hacemos que no tenemos síntomas y los síntomas los aplicamos a los demás. Como por ejemplo que las mismas actitudes que tuvo Adán nos demuestran que el hombre de hoy tiene las mismas actitudes. ¿Por qué pasa esto? Yo te voy a dar unos cuantos ejemplos. Tú le hablas a alguien de Dios, como hoy posiblemente tú estás escuchando por primera vez, y seguramente cuando yo dije la palabra pecado o te empiezo a hablar de Dios, te sientes un poco incómodo. Y te sientes igual que Adán, quizás tienes miedo. Y vos me dices: no, porque yo no creo en Dios, yo no creo que existe Dios. Bueno, yo te diría que en tu conciencia, en tu interior, tú sabes que hay un Dios que existe. Pero resulta que tu mente quiere hacerte cuenta que si Dios no existiera, para que vos puedas vivir la vida como si Dios realmente no existiera, y nunca tendrías que dar una cuenta de tu vida a ese Dios. Por eso eliges y decides no creer en ese Dios. Porque no quieres creer en alguien a quien tú vas a darle cuenta, pero en tu interior sabes. Y al saber en tu interior, como Adán, quizás sientes miedo. También otro de los síntomas es que te escondes, porque quizás te quieras ir de levantarte de frente al televisor, de tu computadora, de tu teléfono, al escuchar este mensaje, porque sabes que quizás algún familiar o algún amigo al que te habla de Dios, quizás puedas engañarlo o puedas envolverlo en una conversación diciendo de que tú no eres tan pecador como un vecino que pueda ser un borracho, un ladrón, un asesino,
un violador. Tú no eres tan grave pecador como él, pero resulta que te sientes incómodo y como Adán te quieres esconder o quieres huir. ¿Y por qué pasa esto? Porque al envolver a una persona que no soy tan malo como el demás, pero sé que ante Dios, ante ese Dios creador, sé que no puedo esconderme porque me siento desnudo delante de él. ¿Y qué hago cuando me siento desnudo y siento vergüenza ante ese Dios que no le puedo esconder nada? Comienzo a taparme mi vergüenza, como lo hizo Adán con las hojas de higuera, para disimular su vergüenza. Y quizás nuestras hojas de higuera son: me pongo una hoja de buena persona, me pongo una hoja de buenas obras, me pongo una hoja de quizás ser un religioso, quizás me convierto en un buen vecino, trato de hacer de que la gente crea que soy realmente una persona honesta, y un montón de cosas que me servirían como excusa para tapar mi vergüenza. Pero sé que delante del verdadero Dios estoy totalmente desnudo y Dios conoce hasta lo profundo de mi corazón. Quiero decirte que esos son los síntomas de esta pandemia que es implacable, porque nadie escapa de ella y se cumple literalmente que te vas a morir, porque la mejor comprobación de que esta pandemia espiritual es real es que la gente se muere. Y la otra parte que también es real, efecto de esta pandemia y este virus espiritual, es que la gente que se muere en pecado, la gente que se muere separado de Dios por ese pecado, va a pasar una eternidad lejos de Dios y por lo tanto va a pasar esa eternidad en el infierno, literalmente en el infierno. ¿Por qué? Porque murió envirulado, diríamos, o murió con el virus y no se preocupó por encontrar un antídoto, no se preocupó por buscar la vacuna que pueda librarlo, de que a pesar de tener el virus pueda librarlo de las consecuencias de este virus mortal. Recordemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que Dios encerró el mundo bajo pecado, que todos pecamos, algunos más, algunos menos, pero que todos estamos lejos de Dios. La Biblia también le llama en el libro de Romanos que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿De cuál gloria? De esa gloria que tuvo el primer hombre al estar en comunión con Dios, al no haber pecado. De esa gloria de tener una eternidad, pero resulta que la desobediencia quitó esa eternidad y nos traspasó ese virus hoy a nosotros y estamos sufriendo las consecuencias. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también hay una esperanza, porque Dios, así como al primer hombre le proveyó túnicas para tapar su pecado, para tapar su vergüenza, también Dios nos dejó un antídoto para curar, para sanar, para librarnos de la maldición, para librarnos de esa condenación que nos mandaba hacia una separación espiritual, de que este virus llamado pecado nos mandaba directamente al infierno por no tener una relación de amistad con Dios a causa de esta barrera. Bien, quiero decirte también que si tú te sientes identificado con estos síntomas, yo quiero decirte que tú estás envirulado, tú estás de seguro también contagiado, tú también tienes el pecado. La Biblia lo declara, la Biblia, la palabra de Dios, dice que todos estamos bajo pecado y que todos estamos bajo la maldición de ese pecado, del pecado de separación, que tiene una consecuencia literal, es que nos manda directamente al infierno, lejos de la presencia de Dios y a un sufrimiento eterno. Como te dije, la buena noticia es que Dios dejó un antídoto. Pero si tú te sentiste tocado con estos síntomas que chocan a tu corazón y lo tocan y te hacen dar cuenta, bueno, el antídoto está. Dios proveyó, yo te lo voy a decir cuál es el antídoto. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú tienes la vacuna? Es efectiva solamente cuando la usas. Porque el remedio está, la vacuna que Dios proveyó está lista para ser usada. Es efectiva, 100% efectiva. Es la garantía de Dios, que ahora te la voy a explicar. Pero va a ser efectiva en tu vida solamente cuando tú decidas usarla. Está lista, solamente debes usarla. Si tú te sentiste identificado con estos síntomas, bueno, tomemos el ejemplo de Adán. Y si tú escuchas hoy la voz de Dios que habla a tu corazón y te hace dar cuenta de que estás separado de Dios porque eres un pecador, no te compares con los demás, simplemente pregúntate si tú ante la presencia de hoy en día, Dios podría aceptarte en su presencia. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. La Biblia tiene miles de ejemplos desde el comienzo, incluso con su pueblo Israel, que Dios les decía, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
No hagas como Adán, no huyas, no te escondas. Al no endurecer tu corazón significa que no te cierres ante tu pensamiento, sino abre los ojos y mira que hay un Dios que te está llamando, que te está diciendo que estás con un virus mortal y que te va a llevar a una condenación y a una muerte segura, tanto física como espiritual, por la eternidad. Si escuchaste la voz, no endurezcas el corazón. No te escondas, no trates de huir de Dios. La Biblia dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, si voy arriba, allí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, allí también estás tú, dice los Salmos. No hay lugar que uno pueda esconderse de la presencia de Dios. Dios es omnipresente, es omnipotente, sabe todo, no hay forma de esconderse. Y no te escondas. Y también no solo no te escondas, sino que no trates de tapar tu vergüenza, no trates de disimular, no trates de tapar con excusas tu pecado y no trates de disfrazarlo con buenas obras, pensando que las buenas obras o tratando de ser una persona cada día mejor va a quitar tu vergüenza. No, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es terminante y dice que la salvación y la limpieza de tu pecado no es por obras humanas. No dice que no debes hacer obras. Lo que dice que no debes creer que esas obras Dios va a hacer un trueque que va a cambiar tus buenas obras por tus malas obras o por tu pecado. No. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se jacte en su presencia y nadie se gloríe. Y puede decir que puede limpiarse. ¿Pero por qué? Porque Dios justamente dio un antídoto, dio una vacuna para que tú puedas librarte de ese pecado. Entonces, no solo no cierres tu corazón, no te escondas. Si tienes miedo, enfrenta a Dios cara a cara, mira a Dios cara a cara, no tapes tu vergüenza y sobre todo acepta la provisión que Dios da. Entiende que Dios pensó en ti, sabía que íbamos a fallar, sabía que estamos envirulados con una pandemia y con un virus mortal, pero en su gran amor Dios nos dio la provisión de su antídoto. ¿Sabes cuál es la solución? Bueno, yo quiero hablarte de que tú en tu estado actual hoy en día estás separado de Dios. Tu pecado te separa. Y no te hablo de un pecado en específico. Simplemente tú lo sabes bien. Y te quiero decir que la Biblia dice que tú ya naciste en este mundo con pecado, naciste separado de Dios porque naciste fuera del paraíso, naciste con el virus que hoy se convirtió y que desde esa época se convirtió en pandemia porque alcanza a todo el mundo, de que alcanza a todos por igual y que a todos es implacable, a todos los mata físicamente y puede matar espiritualmente a aquellos que no toman el antídoto que Dios dio, los puede separar por la eternidad. Pero la Biblia dice que en su gran amor Dios amó de tal manera y es más específico Dios cuando dice que de esta forma y da su forma en la persona de Jesucristo su Hijo, que vino a este mundo a pagar la culpa de tu pecado, porque recuerda que dijimos que la paga del pecado era la muerte, y Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, habló de su salvación, habló de su entrega y voluntariamente subió a una cruz para poder pagar el precio que vos, ni yo, ni nadie podía pagar, que era entregando su vida santa, inmaculada, sin pecado. Subió a una cruz y cargó sobre sus hombros el pecado de todo el mundo. ¿Para qué? Para que ese virus no pueda matarte espiritualmente, sino que carga sobre él la culpa y él entrega su vida voluntariamente en sacrificio, tomando y ocupando tu lugar y ocupando mi lugar de pecador. Y sobre él vino toda la ira del pecado de Dios, se descargó sobre Jesús. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que allí él derramó su sangre. Y la Biblia dice que la sangre es lo único que quita todos tus pecados. En Apocalipsis 1:5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabes que esa sangre es el rescate, es la justicia de Dios, es el antídoto que Dios puso como única solución para que si vos tomas de ese antídoto y tomas de esa vacuna, puedas ser librado de la maldición del virus que te mandaba al infierno y puedas amigarte con Dios. Dios puede perdonar todos tus pecados, puede darte una vida nueva y puede darte una esperanza hacia la eternidad, porque Jesús al tercer día resucitó para ser tu garantía de que cuando mueras físicamente, te separes tu alma, tu espíritu de tu cuerpo,
resucites con Él en la eternidad, porque estás vacunado, porque tienes el antídoto que es la sangre preciosa de Cristo, que te hizo apto para entrar a la presencia de Dios por su intercesión y por su entrega en la cruz por ti. Sabes que esta solución está al alcance de tu mano. Sabes que únicamente la Biblia le llama de que tú tienes que entender de que solo no lo puedes lograr, de que por tus propios medios es imposible que puedas limpiarte, de que esos pecados y ese pecado del virus que te separan de Dios solamente puede ser solucionado por la sangre de Cristo, no es por obras. No hay ninguna obra que quite el pecado, porque si hubiera una forma que no sea la sangre de Cristo, Jesús no hubiera venido a buscarte ni hubiera venido a buscarme a mí. Se hubiera quedado en el cielo y hubiera dicho, busquen la forma de salvarse. Pero en su gran amor vio que el hombre no había forma, entonces en su misericordia, en su gracia, vino y entregó a Jesucristo. Entonces cuando está Él de por medio, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, que a lo suyo vino, con su propósito de salvar vino, y los suyos, su pueblo, los rechazaron. Mas a aquellos que le creen, a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Le dio la potestad de ser hechos una nueva criatura, de nacer espiritualmente sin pecado en la familia de Dios, tan solo por creer y por recibir. Ahora me dirás, ¿qué debo creer? Bueno, yo te lo voy a resumir rápidamente. Creer en la obra de Cristo, creer de que Él es el antídoto para librarte de todos tus pecados y que pueda llevarte al cielo por la eternidad, por su mérito de sangre en la cruz para expiar tus pecados. Él es el antídoto. Y que lo hizo en forma voluntaria y te lo ofreció como un regalo, porque la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y vuelve a repetir, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de un regalo. Al ser un regalo tú no lo puedes pagar, si no, no sería un regalo. Entonces Dios te ofrece la salvación en Cristo y te dice, es tuya. El antídoto está a tu disposición. ¿Lo crees? Si realmente lo crees. Por gracia social por medio de la fe. Fe es creer. ¿Qué debo creer? El mensaje que Dios me da de salvación, que es un regalo. Y si lo creo, ejecuto mi fe y digo, lo recibo. Lo recibo como mi antídoto, como mi salvador, que me limpie de todos mis pecados y me da la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, de esta manera Dios dio a su unigénito Hijo, dice la Biblia, con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Es la promesa más maravillosa que tiene el centro de la Biblia. La salvación por fe en la persona de Jesucristo. La salvación de tu alma por la eternidad, con tan solo creerle y recibirle como tu Salvador. No sé si te sentiste identificado con los síntomas que seguramente los tienes. Quizás crees que sos un asintomático comparándote con otras personas. Pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que estás envirulado, que tú estás contagiado con este virus mortal. Deberías reaccionar y darte cuenta antes que sea tarde y tomar la decisión más importante de tu vida. Es decirle a Dios que perdone tus pecados. Es decir, reconciliarte con Dios, reconocer que estás perdido en tus delitos y pecados, por lo tanto vas a ir al infierno, es reconocerle a Dios y pedirle que te limpie. Él lo quiere hacer, Él ya proveyó todo, Él dejó el antídoto, dejó la solución, pero no va a ser efectiva hasta que no tomes la decisión de usarlo para tu beneficio y para tu limpieza. Quisiera preguntarte algo. Si te sentiste identificado, ¿hay algo que te impida limpiarte? ¿Hay algo que te impida recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Hay algo que te impida que no hayas entendido de que estás con una condenación, con una maldición que se va a cumplir en el instante después que te mueras? Que te vayas a este mundo, que se va a separar tu espíritu y tu alma, y hacia dónde va a ir. Quiero decirte que la decisión de ir al cielo o al infierno es tuya. No lo decide Dios, lo decides vos. Dios dejó todo preparado, dejó todo su mensaje de salvación. Esas son las buenas noticias de salvación. Ese es el Evangelio. La buena noticia de salvación por fe en la persona de Cristo. Él hizo todo. Tú tan solo debes creerlo y aceptarlo, para que en el momento que tú lo hagas, seas consciente de las promesas que Dios tiene para ti, que te pone en Efesios 1:13, dice, habiendo oído el Evangelio de la verdad, el Evangelio de tu salvación, pero habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de tu garantía de la posesión adquirida. Las arras es la garantía de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que viene a morar en ti.
en tu vida. Y Él es tu compañero, Él es tu paráclito, tu ayudador. Te va a acompañar por el resto de tu vida aquí en la tierra y te va a acompañar al cielo, porque Él es la garantía de que vas a ir al cielo si tan solo lo recibes. Vas a ser sellado. Significa el sello propiedad de Dios y nadie te lo puede quitar si tan solo tú lo aceptas por fe. Espero que hayas entendido este mensaje. Espero que te hayas dado cuenta de que estás separado de Dios, que necesitas hacer las paces con Dios y que necesitas recibir esa vida eterna para vivir eternamente con Dios. Si no hay nada que te lo impida, esto se hace de una forma fácil que yo te puedo ayudar. Se hace con una oración. Y la oración es simplemente pedirle a Dios exteriormente lo que tu corazón en tu silencio y en tu intelecto entiende que está perdido y se lo dice exteriormente a Dios. Y Dios te dice que te va a perdonar si tan solo se lo pides y crees en Él. Me gustaría orar. Me gustaría que tú hagas esta oración conmigo. Que si realmente entendiste de que necesitas a Cristo, hagas esta oración y bajemos nuestros rostros y podamos orar y decirle así: Señor Jesús, decirle así en lo profundo de tu corazón: sé que moriste por mí. Ahora entiendo que no hay forma de salvarme ni de limpiarme más que por tu sacrificio en la cruz, que con tu sangre me limpias. Señor, límpiame. Señor, dame la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y te pido que me limpies con la sangre de Cristo para gozar de la eternidad y esta nueva vida en Cristo de ahora en adelante. Te pido que seas mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Viste qué simple que es? Ahora, esta oración no es mágica. Simplemente exteriorizó lo que tú dices sentir adentro. Es una relación vos y Dios. Si realmente hiciste esta oración, quiero decirte que miles de promesas hay en la Biblia a partir de tu nueva vida en Cristo. Que si hoy naciste de nuevo, sos una nueva criatura y que debes alimentarte con la palabra de Dios, que es la leche espiritual, para que tú puedas crecer y servir y conocer a ese Dios que te salvó. Porque nadie sirve a un Dios que no conoce. Necesitas de la leche espiritual, la palabra de Dios, para alimentarte, fortalecerte y ser un ganador, ser más que un vencedor por la virtud de Cristo, por el sacrificio de cruz. Quiero pedirte también, como te decía recién, si hiciste esta operación, que nos hagas saber, que allí en el chat de esta transmisión tú puedas poner: si recibí hoy a Cristo como mi Salvador, si necesito ser salvo, hoy nací de nuevo, hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Por favor, ponlo ahí, te queremos conocer. Queremos que te comuniques con los chicos de la iglesia, con la gente que te haya contactado, que te haya pasado el contacto esta noche, porque queremos ayudarte, sacarte las dudas que tú puedas tener. Hay gente preparada, hay gente que también pasó por este paso de nacer de nuevo y te puede dar una mano, ayudarte para que tú entiendas mejor el Evangelio. Por favor, pon allí. Y queremos comunicarnos contigo para acercarte literatura, enseñarte a estudiar la Biblia, pero sobre todas las cosas queremos conocer de tu salvación. Queremos contarte como un hermano en Cristo y darte la bienvenida en esta hermosa familia que tiene un destino de vida eterna, porque Jesús se lo prometió. Por favor, no dejes de escribir, no dejes de darle tu contacto para que podamos conocerte. Quiero dar las gracias una vez más por que me hayas oído, por la gente que estuvo conectada. Para mí es un privilegio el poder ser parte de la vida de ustedes, el poder comunicar la palabra de Dios y poder compartir juntos esta esperanza de resurrección en la persona de Cristo, y saber que un día, tener la certeza que un día nos vamos a encontrar en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y nos vamos a ver y nos vamos a abrazar por la eternidad, sabiendo que fuimos librados de esta pandemia, de este virus mortal que nos quitó la vida física, pero jamás nos quitará ni nos quita nuestra eternidad en el cielo, en una vida transformada con nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que puedan crecer en la palabra de Dios, y será hasta una nueva oportunidad. Y antes de irme, quiero que escuches una canción dedicada a todas aquellas personas que tomaron una decisión. Una canción interpretada por un amigo y hermano en la fe que es del Instituto Bíblico Palabra de Vida de Buenos Aires. Se llama Adrián Ferrari y él especialmente dedicó esta canción para ustedes. Me gustaría que la escuches, que la disfrutes, y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.
Solo tengo que buscarte para vencer. Solo tengo que acercarme a tu trono y con amor gracia me das. Y me das tu amor, y me das tu amor para vencer. Me pongo tu armadura y puedo enfrentar la vida que es tan dura. De mañana, mi Señor, te buscaré y me das tu amor. Solo tengo que buscarte a ti para vencer. Solo tengo que aceptar tu voluntad para vencer. Solo tengo que abrir mi corazón. Doblo mis rodillas y clamo a ti. Para vencer, no ocultaré ningún pecado y esperaré que tú camines a mi lado. De mañana, mi Señor, te buscaré y me das tu amor. Solo tengo que buscarte a ti para vencer. Solo tengo que aceptar tu voluntad para vencer. Solo tengo que abrir mi corazón. Doblo mis rodillas y clamo a ti. Doblo mis rodillas y clamo a ti. Clamo